Reciban todos nuevamente una calurosa bienvenida al canal Jesús Histórico, el canal de divulgación histórica sobre la figura de Jesús de Nazaret y el cristianismo primitivo. En una serie de los anteriores vídeos expusimos un poco cómo se había desarrollado la historia del método de la crítica histórica y habíamos mencionado en su momento de que a través de esos años de estudio se habían ido desarrollando una serie de herramientas específicas para poder o para lograr o intentar extraer datos históricos medianamente fiables o medianamente probables para construir algunas hipótesis respecto a los dichos o la personalidad de Jesús. Entonces, lo que haremos en una serie de estos vídeos será exponer un poquito cuáles son esos criterios, que se llaman los criterios de historicidad, que son los que sirven para poder extraer con mayor o menor probabilidad los datos históricos sobre el estudio del Jesús histórico. Bien. Entonces, la principal pregunta viene dada de cómo hacer para extraer esos datos históricos de un texto sobre un personaje. Esa pregunta surge necesariamente a partir de la certeza de que en este caso los textos de los evangelios están saturados de la fe pascual o por tanto de una teología de la iglesia primitiva, y que dichos relatos ya fueron escritos entre 40 a 60 años después de los supuestos acontecimientos. Aquí los investigadores se hacen las siguientes preguntas a fin de poner un poco de orden o ciertos puntos de partida a la extracción de la información para luego poder ordenarla adecuadamente. La primera pregunta que se suelen hacer los eruditos es ¿qué podemos distinguir? Si podemos distinguir o qué podemos distinguir de lo que tiene su origen en Jesús, o sea, una especie de primera etapa que vendría a ser la más cercana al personaje, originada entre los años 28 y 30 después de Cristo. Una segunda pregunta es ¿qué podemos distinguir de lo que procede de la iglesia primitiva, ya no del personaje, sino de la iglesia primitiva, y tiene su origen en la tradición oral entre los años 30 al 70 después de la era común. Y la tercera pregunta, que es puramente producto redaccional de los evangelistas entre los años 70 a 100 aproximadamente. Con esta última pregunta básicamente lo que se intenta resolver es qué recursos literarios fueron los que utilizaron los evangelistas para adornar las historias o para intentar llegar a la mayor cantidad de público posible, de acuerdo al público justamente al que iban dirigidos los distintos evangelios. Para intentar ir extrayendo, y no solamente extrayendo, sino también organizando la información de los que se va sacando más o menos en claro de los evangelios, los historiadores actuales utilizan una serie de recursos o herramientas, por decirlo de alguna manera, ya desarrolladas durante varios siglos. Las explicamos más o menos cuando desarrollamos en una serie de 2 vídeos la historia del método histórico crítico. Estas herramientas son las que justamente se denominan criterios de historicidad. Estos criterios tienen como función principal brindar unas reglas de juicio al historiador a fin de ayudarle a decidir qué material es más probable que proceda del Jesús histórico.
tenemos que caer en la cuenta que, dada la particularidad de la historia antigua en general y la de los evangelios en particular, la aplicación de los criterios de historicidad nos dará un resultado o un juicio más o menos probable. ¿A qué vamos con esto más o menos probable? Que rarísima vez o casi nunca se podrá alcanzar una certeza absoluta. En pocas palabras, y a modo de resumen introductorio, la función de los criterios de historicidad es permitir el paso desde lo posible a lo realmente probable, para que, una vez establecidas las hipótesis, se pueda decidir cuál es la candidata con más probabilidad, evidentemente aplicando otra serie de criterios que ya iremos viendo. Se trabaja con un trabajo similar al que se trabaja en criminalística, cuando se estudia un hecho ya ocurrido, ya pasado, y se plantean hipótesis para intentar explicar de una manera más coherente y lógica cómo fue el hecho que se trae a examen. Y no solamente el hecho, sino también las consecuencias que genera ese hecho. Bien. Los criterios. En el afán de establecer una mayor cantidad de controles posibles sobre un material que es muy difícil de analizar, como son los evangelios, los autores, a través del tiempo, a través de muchos años, han ido desarrollando muchos criterios. Algunos se han escindido de otros principales, pero que, aplicados aisladamente, la verdad que no brindan mucha seguridad. Los criterios, básicamente, como etapas de control de calidad histórica, sin poder brindar certezas absolutas, como ya hemos explicado, algo imposible y, diría yo, irresponsable por parte del investigador, asegurar en historia antigua que esto fue exactamente así, excluyendo que haya podido ser de otra manera. Solo podemos referenciar aquel hecho dicho que se analiza es más probable que haya ocurrido así y menos probable que haya ocurrido de otra manera. No, por desgracia no se puede especificar más todavía. Bien, estos criterios son bastantes, aproximadamente son unos 12, y se dividen están divididos en dos categorías. Una categoría, la principal, digamos, serían los criterios primarios, los denominados criterios primarios, y los criterios secundarios. Por una cuestión de brevedad y la verdad que de pragmatismo, haremos referencia solamente a los criterios primarios, que son los que usualmente cualquier investigador puede llegar a utilizar con un poco de entrenamiento. No hace falta estudiar una carrera universitaria para aprender a manejarlos, aunque se necesita práctica, desarrollar la habilidad, por decirlo de alguna manera. Bien. Los criterios secundarios, como he mencionado, mayormente son criterios extraídos de los primarios, o sea, son criterios que se han escindido una vez establecidos los primarios, y los autores también suelen llamarlos criterios dudosos, aunque sí que se utilizan una vez aplicados los criterios principales. Básicamente, ¿para qué? Si estamos diciendo que son criterios dudosos, porque por sí mismos no brindan la garantía necesaria, pero ya una vez aplicados los criterios primarios, se le aplican los criterios secundarios para apoyar o apuntalar una decisión ya previamente tomada, aplicando los criterios principales.
Eh, a fin de dar un panorama más bien general y intentando ser lo más claro posible, en este vídeo solo vamos a hacer referencia a los 5 criterios de historicidad primarios, como dije antes, los 5 que se suelen utilizar más asiduamente. En este primer vídeo, solamente para no extendernos mucho, porque estos temas se suelen poner un poco pesados y bueno, haremos solamente la idea es hacer una introducción, que es la que ya hemos hecho, presentando un poquito cuáles son los criterios y en qué categorías se dividen. Luego vamos a exponer uno de los criterios principales, uno de los que usualmente más se utiliza. Y en otro vídeo expondremos otros 2 criterios más. Y en un tercer vídeo pues pondremos los últimos 2 más una breve conclusión o una breve reseña ya de los 5, ¿vale? Ok. El primero de esos criterios le sonará a muchos, a otros no, pero es el criterio de dificultad, o también llamado criterio de contradicción. Así se le denomina en el ámbito hispanohablante. En el ámbito anglosajón se le llama curiosamente el criterio de embarazo o el criterio embarazoso. Ya entenderán el porqué de esta denominación. Bien, el criterio de dificultad o contradicción, como hemos dicho, se le denomina en habla hispana, se centra en acciones o dichos de Jesús que en un principio habrían desconcertado o creado dificultades teológicas a la iglesia primitiva. Lo importante de este criterio radica en la idea en la idea de que la iglesia primitiva difícilmente se habría molestado en crear un material que la dejase, digamos, en una mala posición frente a las disputas con sus oponentes. El doctor Antonio Piñero, que es un ampliamente conocido, un erudito conocido en la materia, suele graficar la idea para resumir el concepto del criterio de dificultad en una frase coloquial bastante conocida, que dice que en principio nadie puede inventar una historia que arroje piedras sobre su mismo tejado, sobre su propio tejado. En pocas palabras, nadie va a inventar una historia que le perjudique. Por tanto, esa historia tiene visos de provenir de una tradición que no se ha podido, que se ha tenido que recoger sí o sí. Ahora veremos algunos ejemplos. El ejemplo que más se suele plantear, por la claridad y por lo meridiano del relato, de la perícopa, es la dificultad del bautismo de Jesús. Claro, me dirán, bueno, ¿qué tenemos de complicado, de difícil en el bautismo de Jesús? Pues justamente cuando muy prontamente a Jesús se lo declara un ser superior y sin pecado, y luego se relata o se lo presenta que está siendo bautizado por una persona, un supuesto inferior suyo, que es Juan el Bautista. Y no conforme con ello, sino que Juan el Bautista proclamaba que el rito del bautismo había que asumirlo porque servía para el perdón de los pecados. Entonces, claro, ahí se presenta la contradicción o la dificultad. Si la iglesia primitiva decía que Jesús era un ser superior, sin pecado, ¿qué es lo que estaba haciendo?
bautizándose en un rito justamente para el perdón de los pecados. Ahí está el criterio de contradicción. Marcos, que es el primer evangelista, que escribe alrededor del año 70 o 71, narra la escena de una manera bastante escueta, sin dar ninguna explicación o ninguna aclaración teológica, más allá de que describe una teofanía, pero en sí el hecho de por qué Jesús se va a bautizar con Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista está proclamando que el bautismo es para el perdón de los pecados, pues no dice nada. Ese pasaje lo podemos ver en Marcos 1, 4, 11, capítulo 1, versículos 4 al 11. Mateo, ya que es el segundo evangelio que se escribe, ya teniendo adelante a Marcos, Mateo escribe aproximadamente en el año 80, ya observa y advierte este problema, este inconveniente, esta piedra en el zapato, por decirlo de alguna manera, y intenta introducir en el relato un diálogo que por lo menos suavice el problema. Introduce un diálogo, como he dicho, entre Jesús y Juan el Bautista antes del bautismo, y en ese relato el Bautista expresa claramente su indignidad para bautizar a su superior. Le dice, como todos conocemos, yo no soy digno de desatarte los cordones de tus sandalias, ¿vale? Estoy parafraseando más o menos, pero se rebaja a tal nivel Juan para elevar la figura de Jesús como que es el superior. Lo deja claro en ese relato. Y Juan solamente accede cuando Jesús se lo ordena a fin de que se cumpla el plan de salvación de Dios. Le dice Jesús, parafraseando nuevamente, le dice algo así como que no se preocupe, que debe hacerlo así para que se cumpla lo que está escrito. Esto lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Mateo, versículos 3 al 17. Por su parte, ya luego vamos a Lucas. Lucas ya escribe posteriormente a Mateo y más o menos el consenso dice que aproximadamente en el año 90, y no está de acuerdo con la propuesta con el relato de Marcos, y tampoco parece estar muy de acuerdo con la propuesta o el esbozo de solución que propone Mateo. Quizá porque, bueno, la ve poco sólida o quedan flecos teológicos sueltos, etcétera, etcétera. Entonces Lucas directamente recurre a una solución sorprendente. En su relato coloca el arresto de Juan el Bautista por parte de Herodes Antipas antes del bautismo de Jesús, y de esa manera Lucas nunca dice quién bautiza a Jesús. No se sabe quién bautiza a Jesús en el Evangelio de Lucas. Ya está arrestado en teoría cuando le tendría que tocar el bautismo. Cuando los otros evangelistas ubican el bautismo, el momento del bautismo, Lucas describe que en ese momento Juan el Bautista había sido arrestado por Herodes Antipas, por tanto da a entender de que Juan el Bautista no podía haber bautizado a Jesús. Ese pasaje lo encontramos en el capítulo 3 de Lucas, versículos 19 al 22. El cuarto evangelista, Juan, que ya escribe bastante tardíamente, aproximadamente los académicos establecen un consenso más o menos de datación entre el año 100 y el 110 después de la era común, y por la evidencia interna, la lectura que se hace del Evangelio de Juan, parece ser que Juan estaba en una pugna
o en una especie de enfrentamiento con los discípulos de Juan el Bautista, con los que habían sobrevivido de Juan el Bautista, que en esa época los discípulos de Juan el Bautista, se niegan a reconocer a Jesús como el Mesías y decían que realmente el Mesías era Juan, que era directamente Juan el Bautista. Entonces, Juan, dentro de esta disputa, opta directamente por suprimir el relato del bautismo, que no aparece en ningún sitio. Juan directamente no nombra absolutamente nada del bautismo. Bien, está claro que en la iglesia primitiva se encontró en este relato, se encuentra con este relato con un problema muy difícil de solucionar y que evidentemente trató de corregir y explicar de distintos modos, especialmente en los evangelios de Marcos y Lucas, que ya tenían, en los relatos de Mateo y Lucas, que ya tenían el relato tan escueto y tan breve de Marcos delante. Como Juan no encuentra en ninguno de los tres una solución convincente, directamente opta por no nombrar el bautismo, lo borra, digamos. El criterio de dificultad lo que nos está indicando en este caso es que es realmente muy inverosímil que la Iglesia se molestase en crear un relato o un hecho que posteriormente le iba a traer problemas y le iba a traer tantísimos dolores de cabeza en intentar solucionarlo. Por tanto, la escena del bautismo, aplicando el criterio de dificultad y justamente esos problemas que le trae posteriormente teológicamente a la Iglesia, la escena del bautismo, ya sin entrar en las cuestiones de la teofanía y etcétera, etcétera, en las cuestiones tal, pero en sí el hecho del bautismo de Jesús por parte del Juan el Bautista, se considera dentro de los círculos académicos uno de los hechos históricamente probables. Bien, no nos vamos a extender tantísimo porque casos hay varios, pero vamos a nombrar otro caso similar y lo podemos observar en la afirmación de Jesús de que no conoce el día ni las horas finales cuando se va a establecer el reino. Cuando en realidad los evangelios lo presentan como el Hijo de Dios, que puede predecir sucesos del fin de los tiempos, incluida su propia venida sobre las nubes del cielo. Esta predicción la podemos ver en Marcos 13:22. Entonces se presenta un criterio de dificultad porque lo primero que tenemos que pensar es que si en una parte Jesús se está manifestando que o está haciendo una de profeta diciendo que va a retornar en las nubes, etcétera, etcétera, y cuando le preguntan cuándo van a ocurrir todas estas cosas, contesta que nadie lo sabe, que ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles lo saben, ni que solo lo sabe el Padre, presenta un problema para quienes presentan a Jesús como Hijo consubstancial de Dios, por lo tanto con el mismo conocimiento. Este problema se intentó solucionar de dos maneras. Una de ellas, digámosle, muy poco ortodoxa, por llamarla de alguna manera, y consistió primero en intentar eliminar directamente en las copias de Marcos la frase ni el Hijo. Y el segundo intento de solucionar el problema es que un número considerablemente mayor de manuscritos omiten directamente la frase ni el Hijo. En el versículo paralelo de Mateo,
por ejemplo, Mateo 24:36. Esto se establece así o se decide así por una decisión para intentar corregir el problema en Mateo, porque tienen en cuenta de que este evangelio es de uso mucho más extendido entre las comunidades que el de Marcos en las iglesias patrísticas. Marcos se utilizaba menos, entonces se ve que en su momento dijeron, bueno, como Marcos se utiliza menos, queda ahí. En cambio, todas las copias que hagamos de Marcos vamos a omitir directamente esa parte, ni el hijo lo sabe. Para dar a entender justamente que el hijo sí lo sabe, ¿no? De más está explicarlo. Bien. Se nota que había un especial deseo de eliminar en Mateo la frase, justamente por el motivo que acabo de explicar. Lucas, por su parte, soluciona el problema de raíz y elimina la frase entera, directamente no aparece. Y Juan no solo no dice nada similar, sino que por si existiese la menor duda, recalca que Jesús conoce todas las cosas presentes, todas las cosas futuras y jamás es sorprendido por nada. Eso lo podemos distinguir porque al menos lo podemos ver en 7 pasajes en Juan, donde Juan se esmera en esta idea, en presentar a un Jesús que sabe todo, que ya sabe todo lo que va a ocurrir, que se puede proyectar hacia el futuro. Por ejemplo, lo podemos ver en un montón de otras cosas, en el relato, por ejemplo, de la última cena con Judas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay por lo menos 7 pasajes donde Juan se esmera en presentar a un Jesús así. Bien, el hecho de que se encuentre este tipo de material, por llamarlo contradictorio, o como dirían en los círculos anglosajones, embarazoso, ¿vale?, nos indica que en la tradición había un impulso creativo, pero a la vez conservador con los textos. Lo podemos ver en otros ejemplos, como pueden ser la traición de Judas, como mencioné recién, la negación de Pedro o la humillante muerte de Jesús en manos de los romanos. Estos 3 ejemplos que acabo de dar cumplirían con justamente los criterios de contradicción o con el criterio de dificultad. Estos son normalmente hechos que generaron una dificultad muy grande y una dolorosa reflexión teológica a fin de intentar justificar, a veces sin mucho éxito para decir la verdad, estos actos que entran en una contradicción frontal con la doctrina, pero están ahí por tradición, no los han podido quitar porque se ve que se remontan justamente desde las fuentes más tempranas, y es verdad que también la Iglesia podría haber apelado a una cómoda amnesia, haber dicho no, esto pues no existió, es total, haber corregido totalmente los primeros escritos, quitarlo, y si lo hubiese quitado el problema de un plumazo, pero lo incorpora porque eso nos indica que al estar incorporados y darles tantos problemas, tienen visos muy probables de ser históricos, hechos históricos. Bien. El criterio de dificultad es uno de los criterios más importantes que se utilizan en el método histórico crítico, pero debe ser utilizado con prudencia y en combinación con otros criterios, pues no todos los casos son fácilmente discernibles, no todos los casos, como hemos visto, los poquitos que hemos visto, son, digamos, casos en realidad bastante sencillos, por decirlo de alguna manera.
eh, utilizar el criterio de una manera relajada puede inducir a errores en relatos que necesitan análisis muchísimo más profundos. Pues estos casos de relativa fácil solución solo nos presentan unas muy poquitas pinceladas del personaje, pero a todas luces esas pinceladas ciertas que podemos saber del personaje, que lo bautizó Juan, que lo traiciona Pedro, que lo traiciona Judas, que lo crucifican los romanos, no son insuficientes para trazar un retrato aproximado, más cercano. Tenemos que recurrir a intentar extraer otros elementos de cierta fiabilidad, y extraer esos otros elementos ya no nos es tan sencillo. A eso es a lo que nos referimos. Bien, otra dificultad añadida que hay que tener muy en cuenta es la visión de la perspectiva de la época. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que para hoy a nosotros nos puede resultar conflictivo y por lo tanto aplicar el criterio de dificultad o el criterio de contradicción, para la iglesia primitiva tal vez no lo era. Entonces está ahí porque pues, no le producía ningún tipo de problema teológico, que ahora, de acuerdo a la visión actual del hombre actual, sí los produce. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo, por ejemplo, lo encontramos en el denominado grito de desamparo de Jesús en la cruz. El famoso grito, lo diremos en castellano, ¿vale? En español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas, en teoría, son las que exponen como últimas palabras del Nazareno en la cruz, tanto Marcos como Mateo. Marcos en el capítulo 15, versículo 34, y Mateo en el capítulo 27, versículo 46. Es importante aclarar, muy importante aclarar, que esta frase es el comienzo de una cita del Salmo 22, versículo 1. A primera vista, esta frase que puede parecer de desesperanza y abatimiento por parte de Jesús, puede parecer a la vista actual justamente una dificultad. Por ejemplo, podemos preguntarnos cómo Jesús estaba haciendo semejante recriminación a Dios, siendo este su hijo. Lucas, al escribir para un público diferente a Marcos y Mateo, sustituye la frase, no la ve adecuada para su público y la sustituye por una más suave, un poquito más teológica también. Entonces Lucas pone en boca de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Precisamente en capítulo 23 de Lucas, versículo 46. Ya Juan, un evangelio muy teologizado, muy simbólico y con bastantes problemas para poder analizarlo y extraer material puramente histórico, pone en boca de Jesús ya una frase de triunfo. Limpia ahí cualquier vestigio de Juan. Precisamente lo que hace es encargarse de no dejar ningún fleco suelto de manera teológica, de que jamás se vea a Jesús como demasiado humano, como alguien que dudó, como alguien que sufrió, como alguien que no sabía lo que iba a ocurrir. Ya ahí claramente se ve, ya que en Juan Jesús está bastante divinizado o con las características ya de un Dios. En este caso, Juan pone en boca de Jesús la frase todo está cumplido, como si ya supiese el plan y que eso debía ocurrir así,
como lo hemos dicho en otras ocasiones, Jesús sabe absolutamente todo lo que va a ocurrir. Esa frase la podemos ver en capítulo 19 de Juan, versículo 30, si no recuerdo mal, 30. Bien, parecería que todo es simple, pero como siempre en los evangelios no es tan así. Claramente el grito de desamparo que da Jesús no encaja en las pretensiones teológicas posteriores de Lucas y Juan. Una solución a este problema se propone desde la crítica formal, y la crítica formal dice que en las primeras etapas de la tradición de la pasión se utilizaron los salmos de lamentación de la Tanaj, en especial los salmos del justo doliente, en ese proceso de interpretación del personaje posteriormente de su época. La tradición en respecto a la pasión utiliza los salmos del justo doliente. Justamente uno de ellos aparece en el Salmo 22.1. Este salmo se utiliza como una especie de herramienta primaria para la interpretación teológica del personaje. ¿Qué significa esto? Como una interpretación teológica, es que en dicho salmo el sufriente clama a Dios por su desdicha, pero Dios al final le presta su auxilio vivificándolo. O sea, nos hemos quedado simplemente con la idea de que Jesús proclama el Salmo 22.1 como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero era costumbre del judaísmo de la época parafrasear una primera frase de un salmo, ¿vale? Como la gente ya conocía de memoria esos salmos, no hacía falta decirlo todo. Simplemente con que se parafraseara la primera parte, la gente ya sabía toda la historia del salmo. Y justamente en el Salmo 22.1 comienza, por decirlo de una manera muy mal, pero termina de una manera muy bien. Entonces se interpreta justamente eso, que Jesús, en vez de que en ese sentido se siente abandonado y abatido, como es normal, porque está crucificado, pero que al final Dios lo va a rescatar y lo va a vivificar. Justamente esta es la solución por la que se inclina el erudito John P. Meyer, aunque es cierto también que hay algunos autores que proponen algunas dudas, pero bueno, esto lo veremos en otra ocasión porque ya sería tratar un tema más específico. Bien, para que no se nos extienda mucho, lo importante de estos ejemplos es que el criterio de dificultad, como cualquiera de los otros que veremos en los siguientes vídeos, no debe invocarse con tanta facilidad y de manera aislada como prueba de historicidad per se. Debajo de cada perícopa, de cada historia, de cada dicho, no nos sirve solamente aplicar el criterio de historicidad, sino que hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas, como acabamos de ver, por ejemplo, el tema del grito de Jesús en la cruz. Lo que en primera instancia puede parecer algo claro y meridiano, como que Jesús se vio abandonado por Dios, pues tenemos que tener en cuenta también la costumbre de, como he dicho, de invocar las primeras palabras de un salmo y ver qué es lo que dice el resto. Bien, entonces aquí vamos a dejar primero, para que no se nos estire mucho y que se le
ponga muy pesado el vídeo. En los próximos seguiremos viendo los criterios de historicidad, como les he dicho, en la búsqueda del Jesús histórico. Y solo recordarles que si no están suscritos al canal, no se olviden por favor de hacerlo, y una vez que estén suscritos, darle a la campanita para recibir las notificaciones en cuanto subamos nuevo contenido. Ha sido realmente un placer dirigirme a todos ustedes. Los espero en la próxima, y solo me queda dejarles mis mejores deseos de paz y salud a todos. Hasta la próxima.